Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 11, en la cual vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para el conocimiento de los hechos y los actos jurídicos en nuestra materia, que son principios de derecho y contratos civiles. Vamos a revisar nuestro temario para saber cuáles son los puntos a tocar y cómo se va a desarrollar esta sesión. En la primera diapositiva viene nuestro temario y es el 7.1, habla sobre el concepto de hecho jurídico. Vamos a distinguirlo de los actos jurídicos y por qué es tan importante hacer esta distinción dentro del derecho y para qué nos va a servir. Sobre todo para saber cuál es el enfoque que nosotros le tenemos que dar a cualquier acto jurídico, una celebración de un contrato que podamos llevar a cabo o algún acontecimiento de la naturaleza que se puede traer en su momento consecuencias de derecho. Asimismo, vamos a ver los elementos de los actos jurídicos y que se dividen en dos, es decir, los elementos que le dan existencia al acto tal cual o que en un momento dado lo pueden anular y puede ser de manera absoluta o relativamente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El objetivo particular es el concluir la unidad. El alumno habrá comprendido el concepto de hecho y acto jurídico. Ahí existe otra concepción según la teoría francesa. Habla sobre el negocio jurídico y que lo asemeja al acto jurídico, pero vamos a ver simplemente lo que son los aspectos prácticos a conocer en cuanto al acto y al hecho jurídico. El objetivo específico, al término de la sesión, el alumno distinguirá los elementos de validez y de existencia del acto jurídico. Quiere decir que todo acto jurídico que se lleva a cabo, como vamos a ver más adelante, tiene que existir y si no existe, puede existir en algún momento con algunos errores. A estos errores se les llama en su momento la nulidad absoluta o relativa. En la siguiente diapositiva nosotros vemos dos imágenes que en nuestro país han sucedido, que son las inundaciones y un terremoto. Estas imágenes reflejan algún acontecimiento de la naturaleza. Este acontecimiento trajo en su momento consecuencias de derecho. ¿Qué consecuencias trajo? Bueno, trajo la muerte de algunas personas, por lo tanto cambia el estado civil, cambia también en cuanto se ve modificada la propiedad, existen daños a la propiedad, existen quizás extravíos de documentos. Toda esta serie de acontecimientos que suelen venir de una desgracia natural traen consecuencias de derecho. Vamos a leer la definición que aparece. Todos aquellos acontecimientos naturales o del hombre que originan consecuencias de derecho. Hay hecho jurídico cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho, se originan. Un ejemplo de esto sería, cuando es un acontecimiento de la naturaleza, estamos hablando de aquello que no podemos controlar. Un ejemplo, se cae un árbol después de una tormenta en la ciudad y ¿qué pasa? Pues se puede caer encima de unos cables o encima de un vehículo automotor, ocasiona una serie de daños y estos daños, ¿quién se los va a pagar? O en su momento pudiese, en el peor de los casos, suceder que alguien pierda la vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esa persona que muere en el acto? ¿Qué va a pasar con sus herederos? ¿Qué va a pasar con la esposa si estuviese casado? Todos estos son consecuencias de derecho, pero no intervino la voluntad del sujeto para que este árbol se cayera o para que hubiera tormenta en ese lugar. De tal manera que el no haber ni tormenta ni la voluntad de este sujeto trae como consecuencia una reacción jurídica. El derecho ya lo tiene contemplado. También puede existir algún acontecimiento solamente del hombre y este acontecimiento trae como consecuencia que haya algún acto jurídico, se celebre después un acto jurídico. Un ejemplo de esto sería cuando nace. El embrión, en su momento cuando es concebido, él no es concebido y en sus pensamientos existe, soy concebido. Por lo tanto, el Código Civil me protege y a su vez tengo derecho a pedir alimentos, manutención, a que mis padres me cuiden, me vigilen, me mandan al colegio. Nada por el estilo. Simple y sencillamente lo que hace el embrión es en un momento dado crecer dentro del vientre de la madre y nacer. Al momento de nacer, desde antes de su nacimiento ya el derecho lo está protegiendo, pero este es un hecho del hombre, es natural, es un hecho natural que se viene dando y
puede traer una consecuencia de derecho. ¿Cuál? Que tenga que ser registrado por los padres, que los padres tengan la obligación de cuidarlo en caso de que sea adoptado. ¿Cuál es la figura jurídica que va a surgir? El Estado en sí, a través de la representación social como el Ministerio Público o los fiscales, tienen la obligación de vigilarlo y representarlo. De hecho, representante de los niños, el agente del Ministerio Público, de tal manera que aún no nacía y ya tenía consecuencias de derecho. Es un acto del hombre, efectivamente, es un acto natural, pero trae consecuencias no interviniendo la voluntad. La voluntad, como habíamos comentado en alguna ocasión, es la manifestación de ese libre albedrío. Y yo le digo, tengo esa capacidad de poder decidir hacer o dejar de hacer. Y yo le digo a mi cuerpo, mueve la mano en este momento, entonces empieza a mover, se empieza a moldear el mundo externo. Si se empieza a moldear el mundo externo, lo que sucede es de que esa manifestación de la voluntad trajo como consecuencia que el mundo externo se moviera y trajera consecuencias a su vez. Esta es la voluntad. Algunos autores le pueden llamar como el consentimiento. Simple y sencillamente cuando el hombre o mujer, ya sea de manera conjunta o individual, manifiestan la voluntad para celebrar algo, estamos hablando de que existe el consentimiento. Es uno de los elementos que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede cuando no existe esa voluntad? De ahí la importancia. Entonces, el primer punto importante sobre lo que tiene que versar el hecho jurídico es de que acontece algo natural, pero o del hombre, siempre y cuando no intervenga la voluntad. Más adelante vamos a hacer referencia a por qué es tan importante la voluntad, sobre todo en el estudio de los hechos y los actos jurídicos. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el concepto de acto jurídico, y es una de las definiciones más sencillas: hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho. Es decir, aquí sí interviene la voluntad del hombre, y la intención de su intervención es para traer precisamente una consecuencia de derecho. En las fotografías que aparecen ahí en la diapositiva podemos ver cuando una pareja se casa, es un matrimonio. Y también podemos ver a alguien que está firmando un documento, se puede tratar de un contrato. Es la voluntad, yo quiero casarme, y al momento de querer casarme con alguna otra persona, con un hombre, ahora solamente se puede, nada más entre mujeres y hombres, se debe la legislación debe visualizar cuáles son las obligaciones y los derechos que pudiese tener. Es decir, al momento en que me caso, ¿qué obligaciones tengo con mi esposa y qué obligaciones tengo como esposa con mi marido? Si no tengo ninguna obligación, bueno, entonces de nada sirve firmar ese contrato. Y también, ¿qué sucede cuando el contrato, este contrato de matrimonio es arrancado a la fuerza, cuando obligan? Y hemos escuchado alguna que otra historia que nos señalan que iban los novios o las novias, se las robaban y no había otra opción más que casarse. O cuando el novio a punta de pistola llegaba y firmaba ante el juez y decía, pues sí, acepto, ¿no? Ahí se ve viciada la voluntad. La voluntad simple y sencillamente no es el querer casarse. Me está obligando el padre de la novia que me case, porque pues resulta que ya viene un niño en camino, entonces o me caso o me caso. Y bueno, esta voluntad se ve coartada, pero simplemente se lleva a cabo el acto jurídico. ¿Qué sucede? Vamos a ver si es un elemento de existencia o es un elemento de validez el hecho de que a la fuerza me obliguen a acudir a una autoridad y firmar. Hay gente que en su momento hace su testamento y está obligado a poner a determinadas personas dentro de su testamento porque si no existe alguna consecuencia. Otro acto jurídico es la votación. El ir a votar, hacer efectivo ese sufragio, nosotros elegimos a nuestros representantes, pero ¿existe de alguna manera que se vea viciada la voluntad? Bueno, ustedes más que nadie lo saben. Si en su momento existe algún grupo de personas o algunas personas que intimiden para que el voto sea determinado. Voy a contar algunas cosas que me dijeron, pero no seguramente en este país. Yo las escuché por ahí. Y entre ellas fue que, pues, cuando se iba a votar en las casillas, ponían a un niño y como los niños sí pueden pasar para entrar al interior de esta casilla, pues los niños vigilaban que efectivamente votara por el partido que ellos previamente habían acordado y de esa manera salía el niño y avisaba, ¿sabes qué? Si votó por X partido, por el que le dijiste, y le pagaban su dinero. Otras veces lo que hacían era tomar
tomar antes, ¿no? Las elecciones a tiempo atrás, solían tomar fotografías de las papeletas y al tomarle las fotografías, bueno, salían y decían, mira, aquí está, le tomé la fotografía, pero después podían anularla. Y bueno, este tipo de prácticas, obviamente en México, pues estaría yo fantaseando si se diera, ¿no? Estoy hablando de algún otro lugar. O sea, aquí es imposible. Pero esto es un acto jurídico. Interviene la voluntad. O sea, el sujeto quiere hacerlo y lo hace. Y celebra un acontecimiento de derecho. La siguiente diapositiva habla sobre los elementos de los actos jurídicos. Hay esenciales. O sea, la esencia, de donde va a surgir este acto jurídico. Por ejemplo, tenemos la manifestación de la voluntad. Es un elemento esencial. Si la voluntad está coartada, si la voluntad en su momento está condicionada a determinados actos o determinadas personas o hacerse porque no tengo de otra, bueno, entonces veremos de qué manera se puede arreglar esta situación o en su caso ya no tiene arreglo. Entonces, la manifestación de la voluntad. Después tenemos como segundo elemento el objeto física y jurídicamente posible. Yo voy a llevar a cabo un contrato, pero este contrato tiene que estar establecido en la ley. Tiene que estar establecido, pero no solamente puede estar establecido, sino que el objeto efectivamente yo lo pueda tener y disponer de él. Recuerdo que en algunas ocasiones, en más de 3 ocasiones, se ha vendido la Torre Eiffel. Efectivamente, el contrato de compraventa era un contrato de compraventa que estaba lícito y regulado perfectamente bien por la legislación, por ese código en su momento. Sin embargo, el objeto no era disponible. O sea, el objeto no era físicamente posible. ¿Por qué? Porque no lo podía yo tener y decir, vengo a venderte la Torre Eiffel, o vengo a venderte el Ángel de la Independencia, o en su momento, ¿qué te parece si te vendo el Monumento a la Revolución? Es mío, no hay ningún problema, aquí está. O bueno, algún otro ejemplo más claro, vengo a venderte la casa donde yo vivo. Aquí vivo con mi esposa. ¿Es su domicilio conyugal? Sí, claro, sí es mi domicilio conyugal. ¿Y quiénes son estos señores? Son mis suegros. Lo que pasa es de que ellos me dejaron que yo fincara en su terreno y entonces yo te vengo a vender esa parte. No es posible. Ni jurídicamente, ni físicamente es posible. ¿Por qué? Porque la propiedad, que vamos a ver más adelante en otra sesión, pues única y exclusivamente se puede dar a través de un contrato y llenando algunas formalidades que la ley establece. El tercer punto es el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados. Esto es, que el derecho simple y sencillamente diga si se encuentra dentro de los cánones, dentro de los principios, dentro de la legislación, se encuentra esta figura jurídica que quieres hacer. Ejemplo, el concubinato. El concubinato es una figura jurídica que se encuentra perfectamente bien establecida en la ley. Una persona del sexo femenino con una persona del sexo masculino viven juntos durante algún tiempo, procrearon hijos y se ven como si fueran esposos en un contrato de matrimonio. La verdad es que no, existe un concubinato. Sin embargo, también la legislación lo tiene en su momento señalado, pero tiene algunos requisitos, 5 años como mínimo, estar viviendo juntos y en el mismo domicilio, para que de esa manera se pueda entender que es concubinato. Y aquellos varones o mujeres que acostumbran vivir con una o varias parejas durante menos de ese tiempo, bueno, estamos hablando que puede ser cualquier otra cosa con el nombre que ustedes quieran, menos concubinato. ¿Por qué? Porque para esto de los elementos de los actos jurídicos necesita forzosamente tener este principal, que es, hay un reconocimiento del derecho, un reconocimiento de esa norma que se va a aplicar federal, local, estatal, municipal. Pero se tiene que aplicar. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Los elementos de los actos jurídicos, continuamos, manifestación de la voluntad. ¿Cómo voy a llevar a cabo el decirle que efectivamente quiero hacer eso? ¿Cómo voy a ir ante un notario público y decirle, quiero hacer mi testamento y estos son mis bienes? ¿Cómo le voy a decir a mi esposo, a mi futuro esposo que me quiero casar con él o a mi esposo que me quiero divorciar? ¿Cómo voy a decirle a un menor de edad que es mi deseo adoptarlo y que tengo las obligaciones que establece la ley y que con cada acto que llevo a cabo estoy dando cumplimiento a mi obligación alimentaria, como es el caso de dar alimentos, vestido, educación, atención médica? ¿Cómo lo llevo a cabo? Bueno, existen varios tipos que son 2. La expresa y la tácita. La expresa es a través del lenguaje, es el decir, es el lenguaje oral, escrito o mímico.
Este tipo de lenguaje mímico lo utilizamos más que nada en el derecho civil para que aquellas personas que tienen esta capacidad especial solamente escuchar o quizás no escuchar y no poder hablar, bueno, pues de esa manera se pueda manifestar su voluntad de celebrar un contrato, un convenio. Existe un lenguaje específico para estas personas con esta capacidad especial. Sin embargo, existen algunos en los que tenemos que hacerlo por escrito. Por ejemplo, si yo quiero comprar una parcela, pues no solamente verbalmente lo hacemos, sí, pues me la compró y se la vendí y ya, que firmaron algún documento, no. Esta es una práctica común. Ahora todavía en América Latina es una práctica que se da entre hombres y mujeres de celebrar a cabo sus contratos y sobre grandes propiedades. Recordemos que México tenía mucho esta figura española que era de palabra. Yo le di mi palabra que se lo vendía, entonces a la palabra se vendían las cosas y hay de aquel hombre o mujer que no cumpliese la palabra. En las mujeres no había problema porque quien respondía eran los padres o los abuelos, el varón de la casa y bueno, lo único que terminaba era que se podían agarrar a balazos, ¿verdad? O sea, se podían balear y hasta ahí. Pero y la dama pues no le pasa absolutamente nada. Hasta eso mi género ha tenido esas preferencias durante todos estos años. Sin embargo, no era la manifestación de la voluntad expresa, o sea, no era lo que establecía la ley en su momento, por escrito. Ahora es importante que estos contratos se celebren a cabo, sobre todo en bienes inmuebles, ante un notario público para que dé fe. Es también una de las características, sobre todo en el contrato de compra-venta. Pero, ¿qué hacemos si, por ejemplo, vamos a una audiencia? Las audiencias generalmente se llevan a cabo, difícilmente asiste el juez, bueno, en este lugar, quizás en otros esté presente, pero lo que hacen en el Distrito Federal difícilmente van a ir a la audiencia. Entonces, el señor juez se encuentra en su oficina y estamos llevándolo con la mecanógrafa y quizás se encuentre, posiblemente sí, el secretario de acuerdos. Entonces, está llevando a cabo la audiencia y le preguntan que diga el testigo si sabe y le consta de qué manera el señor se introdujo a la casa. Diga de qué manera. Bueno, o sea, dígalo. Y si nada más hace un movimiento, obviamente esta manifestación de la voluntad no es suficiente para decir, pues sí se metió a la casa porque rompió la puerta, rompió el cristal, entonces yo en ese momento lo escuché y al momento de haberlo escuchado me fui corriendo, agarré a mis hijos y me salí por la otra ventana y pedí auxilio. Llegó la patrulla rápidamente y lo agarraron. No, o sea, si yo me quedo, oiga, ¿es el señor, lo reconoce plenamente como la persona que se introdujo a su domicilio? Y con una cara de, pues no, imposible. O sea, definitivamente no es a través de mímica o, no. Tenemos forzosamente que decir, sí, efectivamente, lo señalo como la persona que se metió a mi domicilio. Lo reconozco plenamente y nunca se me va a olvidar su rostro. Ni su voz, ni su actitud, ni la forma de ser, etcétera, algunas características. Pero no podemos decir, no, imposible. Entonces, otra de las formas de la manifestación de la voluntad es acerca de la manifestación de la voluntad tácita. Se desprenden hechos y omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy lo que deseo en su momento es hacer o dejar de hacer algo. Bueno, si quiero dejar de hacer algo, pues simplemente no lo hago. Un ejemplo sería, voy conduciendo un vehículo y bueno, se atraviesa por ahí un peatón. Yo iba como a lento, ¿no? 120 kilómetros por hora sobre una zona escolar. Entonces voy con mi vehículo y de repente se atraviesa un niño y ¡pum!, sin querer lo atropello. Pues ya lo atropellé, es un hecho, efectivamente, mi conducta, que no hubo cuidado, pero está ahí, me acerco. Y cuando me acerco, bueno, pues no, dicen que mejor me vaya. Pues sí, y me subo al vehículo y me voy. Abandono a ese herido. Hay una omisión, dejé de hacer algo que me correspondía hacer. Entonces, ese acto que dejé de hacer, simple y sencillamente, es una manifestación de la voluntad porque era obligatorio que yo lo hiciera. Y si dejo de hacerlo, pues obviamente trae consecuencias de derecho. También se desprenden estos hechos con la tácitamente, el momento de que puede sufrir un chiquito maltrato. Pues yo soy enojona, yo soy gritona,
y yo siempre a mi hijo le he hablado mal o le he contestado de esta manera o lo he comparado con su hermanito el más grande y además él tiene la obligación de ir a trabajar y pedir unas monedas para darme a mí y comprarme mi cerveza. Existen. Entonces, yo lo que estoy haciendo es omitiendo en su momento el hecho de poderle proporcionar educación, alimentos y cuidados a ese niño. Tengo la obligación. O sea, tácitamente estoy dejando de hacer algo que me corresponde hacer. Y trae como consecuencia, ¿qué he hecho? Bueno, el hecho de que el menor esté pasando por una situación de violencia intrafamiliar, ya sea porque hay una violencia física o una violencia moral, psicológica, sexual, etcétera. Estos son los elementos, cómo se va a llevar a cabo la manifestación de la voluntad. Vamos a ver también otro, es el objeto física y jurídicamente posible, que es lo que en su momento habíamos mencionado, es sobre lo que va a versar la voluntad. Yo quiero vender este saco. Entonces, si mi intención es vender este saco, el objeto del contrato de compraventa es este saco. Quiero rentar mi departamento. Entonces, el objeto de ese contrato de arrendamiento es el departamento que deseo arrendar. O quiero en su momento únicamente ocupar el transporte público pagando con mi boleto respectivo o la corrida que va de las 7:15 de la noche con salida a algún estado de la República. Bueno, entonces yo en su momento el objeto es justamente tomar ese autobús para dirigirme a ese estado de la República. Es un contrato de transporte. De tal manera que nosotros tenemos, el objeto puede ser un objeto directo o indirecto. Así se divide. O sea, ¿cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto? Vamos a entrar al análisis en la siguiente diapositiva. El objeto directo es aquel que modifica, transmite, extingue o crea derechos y obligaciones. Suena sumamente complicado. Si nosotros decimos, bueno, todas esas palabras, ¿no? Crea, modifica, transmite, extingue, modifica, y crea, y bueno, y pareciera como que y todos esos verbos, bueno, sí, vamos a ver un ejemplo de cada uno. Crear, vamos a crear un derecho o una obligación con quién o con quiénes. Quizás nosotros en este momento no teníamos, en este escenario no había absolutamente nada. Y hace 100 años o 50 años no había nada, sin embargo se empieza a crear una propiedad, se vende, quizás haya sido un terreno en propiedad ejidal o propiedad de 2 o 3 personas o de una sola persona o no haya sido más que únicamente del Estado y en su momento lo vende. Entonces al momento de venderlo crea, o sea, crea un contrato de compra-venta y a su vez se crea todo lo que nosotros vemos alrededor. Tiempo atrás no existía. A través de estos actos jurídicos estamos creando derechos y obligaciones. Una obligación que nosotros tenemos es estudiar, espero que así sea, ¿no? Y que pasemos la asignatura perfectamente bien. Estamos creando. Y modificar, bueno, nosotros podemos cambiar algo que ya se encontraba. Un ejemplo sucede en la guardia y custodia de los menores, por citar alguno. Los padres ahora lo que hacen es, bueno, que viva a lo mejor una temporada contigo y otra temporada conmigo. Pero resulta que a lo mejor alguno de los padres pues ya tiene su novio o su novia y deciden vivir juntos y al novio o a la novia pues no le agrada el hijo del primer matrimonio porque ya tiene sus propios hijos y el hijo se siente desplazado, el del primer matrimonio. Y dice, bueno, yo me voy con mi padre o mi madre que no tiene pareja y que no en un momento dado yo me siento bien, no me siento tan mal. Y bueno, se modifica la guarda y custodia. Quiere decir que ya no la tendrán compartida, sino la podría tener en definitiva uno de los dos padres. Esta es una de las formas. Yo transmito una serie de derechos, puedo transmitir la propiedad, puedo transmitir la posesión, puedo transmitir en un momento dado la tenencia sobre algún objeto por tiempo definido o indefinidamente. Y esto trae como consecuencia que ya nos involucremos. Es decir, si yo en este momento te transmito a ti la propiedad de esta computadora, bueno, podrás venir al Colegio de Empresarios y decir, oiga, a mí, la licenciada Belinda me dijo que esta computadora me pertenecía, ella transmitió y lo hizo público. Bueno, hay que ver si efectivamente la forma jurídica era la correcta para llevarlo a cabo. Si no, simplemente, pues te habré hecho una promesa y no la habré cumplido. Y por lo que hace a la extinción, se extingue, da por terminado, se acaba.
¿Qué se extingue? Bueno, pues se puede extinguir el matrimonio, se extingue la vida y por eso se cambia el estado civil y ahora una persona de cujus se llama, bueno, es una terminación en latín, el de cujus, ya, de simple y sencillamente dejó de ser una persona y ahora, pues a lo mejor traerá consecuencias, pero los hechos o actos jurídicos se acaban con él. También se puede extinguir en su momento un delito. Un delito se extingue con la muerte del reo. Suena lógico. También se pueden cambiar, se pueden terminar algunos derechos, obligaciones y hasta la personalidad. Podemos ser apoderados legales de alguna empresa y nosotros representamos a esta empresa ante otros lugares, ante autoridades o quizás simplemente para hacer una gestión de negocios. Pero resulta que quizás nuestro poder dante ya no desea nuestros servicios y lo único que hace es extinguir, dar por terminada esa relación y dice, bueno, ¿sabe qué? Pues muchísimas gracias, muy amable por sus servicios, se ha extinguido este contrato, se termina y por lo tanto usted ya no tiene el poder y voy a nombrar a otra persona, le pagan sus honorarios y ya, se acabó. Pero de todos y cada uno de los elementos que constituyen el objeto directo, estamos viendo que se crea, modifica, transmite o extingue derechos u obligaciones. Esto son los elementos de los actos jurídicos. Vamos a la siguiente diapositiva. En derecho civil es importante identificar actos constitutivos, traslativos, extintivos y modificativos. Otra situación que pareciera un poquito más confusa. Pero bueno, el derecho civil es el derecho de las personas. Esto es, cada persona al momento de estar situada en un grupo social y este grupo social tiene a su vez ciertas normas que la van a regular, surge el derecho civil. El derecho común, el derecho de gentes. Este derecho civil nos dice, siempre y cuando estos actos jurídicos constituyan algo como una sociedad, traslativos como el traslativo de dominio, ahora yo no tengo la posesión de algo, pero te la puedo dar, extintivos, como vimos hace un momento, damos por terminado nuestro matrimonio y bueno, se llama esto divorcio, modificativos, vamos a cambiar quizás la forma de la compraventa o los pagos que voy haciendo sobre mi inscripción. Voy a inscribirme a un club y me dicen, ¿sabe qué? Los primeros 15 días usted tiene la obligación de pagar quizás un 10% como pena convencional, pero el día 16 usted pagará un 60%. Entonces se va modificando. Y quizás nosotros nos encontramos en esa situación del día 16. Y, ay, no, pues es que ayer nada más era un porcentaje mínimo y ahora es un 60%. Y quizás nos acercamos con el dueño del club y hablamos con él y le decimos con la situación que quizás no pudimos llegar, que nos cerraron el banco, etcétera, lo que haya sido en su momento. De tal manera que en ese tenor lo que tendremos que hacer es simple y sencillamente negociarlo. Y al momento de negociarlo estamos modificando, estamos moldeando lo que está sucediendo. De tal manera que al estarse moldeando, pues este tipo de actos jurídicos son válidos. Esta es la principal función para transmitir derechos y obligaciones. Volvemos a repetir, constitutivos, traslativos, extintivos y modificativos. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. El objeto indirecto solo se encuentra en los contratos y en los convenios. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros vimos que existen dos objetos, el de objeto directo y el objeto indirecto. Resulta como una clase de español, pero no es así. Entonces, en el objeto indirecto solo se encuentra en qué contratos y en qué convenios. Pues en todos los contratos y en todos los convenios que tengamos que celebrar hay un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque el convenio crea, modifica, extingue y transmite derechos y obligaciones. Lo vimos en su momento. Y el hecho o cosa, materia del contrato, ¿qué es? El hecho o cosa es el objeto indirecto. El objeto con el cual nosotros vamos a transmitir la propiedad, lo vamos a dar en arrendamiento, lo vamos a permutar, es decir, lo vamos a cambiar o simple y sencillamente va a usar a alguien más porque se lo hemos prestado, ese objeto es el objeto indirecto. Y bien señala que solamente puede ser en un convenio o en un contrato. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros ya tenemos un contrato, estamos creando algo que no había.
Creamos quizás esa figura de comprador y vendedor, o creamos esa figura de esposo y esposa, pero no había nada. Y en el convenio se quita una de estas palabritas de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, porque los va a modificar. Es decir, este convenio vamos las partes a estar de acuerdo, esas dos voluntades, y al estar de acuerdo vamos a moldear ese objeto sobre lo que va a verter nuestra voluntad, sobre el objetivo, que lo podríamos denominar así, es el objeto indirecto. ¿Se entiende entonces que el objeto directo es el que crea, transmite, modifica o extingue? Es la acción. El objeto directo es la acción. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy modificando. Estoy transmitiendo. Estoy contratando un servicio. Estoy dejando mi testamento. Estoy en su momento casándome. Estoy divorciándome. Estoy adoptando. Estoy viviendo con mi pareja del mismo sexo. Entonces celebramos un contrato. De tal manera que, bueno, este tipo de contratos que se llegan a celebrar trae como consecuencia que sea que es un contrato o es un convenio y es el objeto directo, pero indirecto es ¿sobre qué? Sobre el estado civil de las personas, sobre la propiedad, sobre la posesión, sobre algún bien inmueble o sobre un bien mueble. Vamos a ir más adelante a la siguiente diapositiva. Elementos de los actos jurídicos, el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados. Es necesario que yo tome en cuenta que lo que yo pretendo hacer tenga que estar regulado por el derecho, porque si no está este reconocimiento que haga la norma jurídica, imposible. Tenemos en esta diapositiva dos figuras, una en la cual se ve una figura humana tocándose la cabeza, pareciera pensativa. Lo que tratamos de ilustrar en su momento era la voluntad. Y en la otra diapositiva, pues una serie de libros y un mazo. La intención en su momento es de que esta voluntad del ser humano recaiga o se encuentre regulada en ese marco jurídico. Si no se encuentra regulada esa voluntad en el marco jurídico, simple y sencillamente, pues no está reconocida. No existe en la ley lo que nosotros queremos llevar a cabo. Un ejemplo. Yo quiero que usted me venda, señor o señora, su casa. Usted está casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Esto es que ambas personas pueden disponer de los bienes sin capitulaciones matrimoniales, por supuesto. Y bueno, ahora quiero que el señor le venda a mi concubina su casa, pero usted, señora, no puede intervenir. No se puede. Para la firma de escrituras y sobre todo el contrato de compraventa tienen que asistir los dos. ¿Por qué? Porque pues hay una sociedad conyugal, son socios de lo que adquirieron en su momento. Pero si la otra persona me exige y solamente se la compraré y pagaré el doble siempre y cuando usted en su momento deje que vaya solo y no vaya aquí la señora. No se puede llevar a cabo. Porque la norma jurídica es muy clara y precisa al señalar que no podrá hacerse de esa manera. Solamente si se hubieran casado por separación de bienes, efectivamente se puede llevar entre ambos y con otras personas más un contrato de compraventa. Vamos a la siguiente diapositiva. Los elementos de existencia. Recordemos que hay los elementos que le van a dar validez a este acto jurídico. ¿Cuáles son? ¿Por qué llamamos que hay existencia y validez? Bueno, existencia es ser, estar y que nuestros sentidos puedan captarlo, ya sea y jurídicamente que pueda concebirse dentro de ese marco jurídico. Si se concibe dentro de ese marco jurídico y tiene los elementos que vimos hace un momento, existe. Y cuando no existe, vamos a leer lo que dice. Dice, la existencia de un acto jurídico se debe a los elementos denominados también de definición, es decir, lo van a definir. Si falta uno de ellos, el acto es inexistente. O sea, si falta alguno de los que están aquí, no existe. Medio existe, pero se está creando. No, la ley así lo señala, aunque pudo en un momento dado traer consecuencias. Falta de voluntad. Falta de voluntad cuando nosotros tenemos que está actuando una sola persona.
Pero falta de consentimiento, hablamos cuando es un acto plurilateral. Recordábamos que al inicio de esta sesión señalábamos que el consentimiento es cuando existe la voluntad de varias personas. Todos estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo. A esto se le llama consentimiento y que existen algunos autores, sobre todo en la doctrina mexicana, que señalan que el consentimiento es simplemente la manifestación de la voluntad, intervenga uno, intervengan varios. Pero para efectos de poderlo esquematizar ordenadamente, la falta de voluntad se refiere a un acto unilateral y la falta de consentimiento a un acto plurilateral. Existen varias partes y el consentimiento es el acuerdo de voluntades, lo que habíamos señalado. Entonces, si falta la voluntad, es inexistente. Oigan, sí, pero a mí me obligaron a pagar esta cantidad de dinero o me obligaron en su momento a ceder el bien en favor de tal persona porque tenían a mi hijo privado de su libertad o alguno de mis familiares se encontraba en grave riesgo. La ley también señala que es lo que vamos a hacer en estos casos. Además de las consecuencias de carácter penal, es un acto simplemente que no existe. Aunque haya, oiga, pero a mí me dijeron y yo viví y yo o sea, en su momento ellos hicieron todo lo posible para quedarse con el bien. ¿Cómo no va a existir si yo tuve que acudir al juez? ¿Cómo no va a existir si me llegó una cédula de notificación? ¿Cómo no va a existir si aquí están esos documentos? Sí, no existió la voluntad y para la ley es la nada absoluta. No existe. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Entonces tenemos un acto jurídico más una ausencia del consentimiento es igual a un hecho jurídico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que un acto jurídico que ya habíamos dilucidado en su momento, que era esa manifestación de la voluntad del hombre y que trae como consecuencia un hacer o un no hacer o una figura jurídica? ¿Cómo puede ser que este acto jurídico y que no exista mi consentimiento pues traiga como a resultado un hecho jurídico? Fácil, porque recordemos que los hechos jurídicos simple y sencillamente son acontecimientos del hombre en los cuales ¿qué? No interviene la voluntad. Entonces, si nosotros llevamos a cabo un hecho jurídico, oiga, ¿sí existió? No, para el derecho es la nada jurídica, pero es un hecho jurídico, es un acontecimiento, sí, sucedió, pero no trae consecuencias de derecho. ¿Por qué? Porque no existe la voluntad. Esta es la diferencia más clara de lo que tenemos del consentimiento de este elemento de definición o elemento esencial del acto jurídico. Cuando no existe el consentimiento, estamos hablando de un hecho jurídico, como sea, con la intervención del hombre, sin la intervención del hombre. Nuestra siguiente diapositiva. Características de la inexistencia. Cuando nosotros decimos que existe, es que algo se encuentra y que en su momento el legislador lo tomó en cuenta para quizás celebrar un contrato, quizás modificar un convenio, quizás que surjan nuevas obligaciones y derechos. Entonces, ¿cuáles serían esas características de inexistencia? Ya no de existencia, existencia está y se acabó. Bueno, las características de la inexistencia son oponible por cualquier interesado. ¿Quién es ese interesado? ¿Qué quiere decir oponible? Bueno, que a algunas de las partes involucradas en este acto jurídico le afecte la resolución o le afecte ese acuerdo de voluntades que están tomando. Recordemos este ejemplo que citamos hace unos momentos sobre los esposos y que le venden la casa y le van a pagar el doble del precio. Pero está el comprador condicionando al vendedor que no asiste a la esposa a la firma de escrituras y a que se protocolice este contrato. Entonces aquí lo que está sucediendo es de que, bueno, ¿quién es interesado? Ella sería parte definitivamente, pero ella le interesa. Entonces el marido dice, ¿sabes qué? Necesitamos el dinero. Pues sí, voy y lo voy a hacer de todas maneras y además ellos ya hasta los dejé meter a la casa. Ella tiene interés en este asunto, tiene interés en que, además de que le corresponde la mitad de los bienes del marido y supongamos que lo ama mucho, bueno, entonces pues lo hará por la dignidad o lo hará porque simple y sencillamente ella cuida y vigila perfectamente bien los intereses de derecho.
Es decir, es una mujer que conoce perfectamente bien cuáles son sus obligaciones y que el Estado está para vigilar. Entonces, no digamos que es por interés, porque yo no quiero hablar mal de mi género, eso no se da en el país, definitivamente no se da. Pero bueno, entonces esta mujer puede acercarse y decir, bueno, yo tengo interés porque se está lesionando mi derecho. Se está lesionando. ¿Por qué está lesionando? Porque yo con este señor me casé bajo el régimen de sociedad conyugal y lo de él es mío y lo mío es mío. ¿Cómo, señora? Sí, lo de él es mío y lo mío es mío. Entonces, por eso está vendiendo lo de él, ¿no? La parte que le toca. Entonces, la intención en su momento es que, bueno, no tomando que sea lo de él también de ella y lo de ella, sino a la mitad, el hecho de que ella pueda asistir y diga, la mitad que está vendiendo de esta sociedad, esta mitad que está vendiendo, lo que sucede es de que, pues a mí me va a dejar desamparada. Hay una falta de resguardo y yo no sé cuánto pueda obtener de esta situación económica. Y si obtiene algo de esta situación económica, pues se ve afectado mi interés jurídico. ¿Qué interés tengo? Pues que se venda, que se malbarate, de que no venda la parte que le corresponda, que ese patrimonio que formé para mis hijos, ahora este hombre lo vaya a dar a alguien que no tiene interés en cuidarlo, o que simple y sencillamente no me paguen la cantidad que en su momento habíamos acordado. Esto es esa falta de interés. Otro de los puntos es en cualquier momento se hace valer, sin mediar un juicio aparte o procedimiento especial. Yo sé que se está celebrando un acto y este acto, simple y sencillamente, pues no debería de ser. Un ejemplo muy claro que no es conforme a derecho, pero bueno, nos puede ilustrar ampliamente lo que está sucediendo, es en las bodas. Están todos sentados, los invitados, la novia, el novio todo precioso, esos arreglos, las sonrisas por todos lados, shalala, etcétera. Y de repente, empieza la ceremonia, ¿no? Y el sacerdote dice, ¿hay alguien que se oponga a que este matrimonio se celebre? Y ese silencio, ¿no? Pues a mí no me ha tocado ver, ¿no? Pero ese silencio absoluto y de repente se levanta una mano. Yo, porque ella es mi mamá y además no me ha dado y este es mi papá y wow, ¿no? Y se descubre y ya se imaginarán el borlote que se puede en su momento dado a armar. Pero se llevó sin un procedimiento. Es un ejemplo burdo. No tuvo que hacer la niña o el esposo decir, bienvenido, sí, tome el asiento, espero a que celebre a cabo la ceremonia, voy formalmente, voy con el sacristán y le digo, ¿sabe qué, señor? Fíjese que la dama bella que está aquí de blanco, ¿cuál? Sí, la de la derecha, no, la de velo, la de la, no, sí, la que está, la novia, sí, ella, fíjese usted que es mi esposa, existiría, como no, tiene usted este formato, por favor, ¿cuál es su nombre? Trae su copia de su identificación, la copia de su acta de matrimonio, la copia también de la cartilla de vacunación y si fue al veterinario, digo, perdón, si fue al médico los últimos días, también por favor dénola, sí, como no, por duplicado, por favor, no la presenta, más aparte otro formato que lo va a entregar en la ventanilla número 4 y en esta número 4 una señorita, ¿qué quiere? No, pues aquí tengo este formato, otro, sí, espérese, entonces una larga fila, ¿no? De maridos que están sus mujeres casándose y mientras tanto se lleva a cabo el acto. No tiene que llevar un procedimiento, simple y sencillamente se efectúa, se lleva a cabo ipso facto en el momento. Aquí, en un contrato, llevándolo a un ejemplo de la realidad jurídica, si tenemos nosotros alguno de los elementos, nos están demandando quizás una relación laboral. Y en esta relación laboral que nos están demandando nos dicen, ¿sabe qué? Yo trabajé para la empresa ABCDOPQRCT SADCB. ¡Wow! Sí, yo trabajé y además yo era gerente de esa empresa y yo ganaba miles.000. Ay, no me di cómo me pagaban en dólares. Sí, no me digas sí. Y mis prestaciones en euros. Me mandaban 2, 3 veces de viaje a Europa y también de eso, pues yo tenía una mansión, ¿no? En Miami. Y de esa mansión que yo tenía, pues era parte de mi sueldo porque yo de eso vivía. El Jaguar que está estacionado a la puerta, pues era también era un bono de compensación en este mes porque el Jaguar del mes pasado, pues lo tengo guardado en mi casa. Ay, no me diga, entonces ya empiezan a hacer su demanda, ¿no? Y hacen su demanda y en ese momento la presentan.
y demandan al representante legal, que es don Agapito Pérez. Lo demandan y dicen, usted como representante legal de la empresa ABCDOPQRCTSADCB, venimos a emplazarlo a juicio. Espérense, ¿a mí me emplazan? Efectivamente, yo soy Agapito Pérez, pero de ahí a que yo sea representante de la empresa que usted mencione, no, esa empresa ni existe. No, ¿cómo no? Si mira, aquí el señor nos vino a decir acerca del jaguar, de la mansión, de los viajes a Europa, de las presas. Espérese, yo al señor ni lo conozco, nunca he estado, a lo mejor se trata de una confusión. Mire usted, aquí está mi casa, yo nunca he trabajado, es más, yo soy político. Bueno, podrán decir que yo puedo haber tenido eso, pero no, aquí en este país no, en otros sí. Pero yo simplemente soy político. ¿Y qué clase de político? Pues yo soy diputado. Ah, no. Entonces, disculpe usted, honorable diputado, intachable su conducta. Además, tiene usted una presencia. Sí, usted no podía tener... No, pues yo legislo para el Congreso. Ah, sí, es indudable entonces lo que está diciendo. Usted con el simple hecho de haberme dicho que es usted un diputado, con eso tiene la certeza absoluta en sus labios. ¿Cómo vamos a dudar de usted? Usted, sí, yo soy un hombre trabajador, sí, yo trabajo, pero voy al Congreso todos los días, me levanto temprano, legislo, nunca falto y no tengo ningún mote. Ay, no. Entonces, ¿no hay esa empresa ABCDOPQRCT? No, no existe. Fíjese que ya lo estamos emplazando a juicio. Bueno, de todas maneras, recíbame entonces aquí la notificación y usted hará las manifestaciones necesarias, ¿no? Y casi es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué haré? Manifestaciones hará? Inmediatamente puede hacer la manifestación. No existe la empresa ABCD, nunca he estado, es más, mi cargo es como diputado federal o local, o a lo mejor mi cargo, yo simplemente trabajo en una empresa privada, una empresa pública, y yo nunca he contratado ni tengo ninguna relación con esa persona. Lo puede hacer en un solo escrito, no hay necesidad de llevar otro procedimiento. Hay veces que en algunos juicios se tiene que llevar un procedimiento y este procedimiento pequeñito al lado de este principal lo podemos llamar bien un incidente o un procedimiento especial. Aquí, para poder decir existe o no existe, únicamente lo que necesitamos es hacerlo saber a la autoridad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y bueno, es imprescindible. También otra de las características es que no se presume válido por el simple paso del tiempo. Un ejemplo que era muy claro para los elementos de existencia, o sea, esto es, no por el hecho de que pase el tiempo, ya es válido, ya está y lo tengo que llevar a cabo. Algunas personas pensaban en nuestro país que por el hecho de estar viviendo con su novio en su momento, después concubinario, estuvieron viviendo mucho tiempo, pues ya estaban casados. No, yo ya automáticamente ya estoy casado. Yo ya me casé con esta señora y tengo más de 20 años, fíjese usted. Claro, con una señora me casé, sí, me casé hace 22 años, 2 meses, pero pues yo la dejé, no funcionaron las cosas porque fíjese usted que no todo lo malo y lo peor. Y yo con esta buena mujer que es santa, abnegada, pura, inmaculada, con ella contraje matrimonio. Bueno, no matrimonio, sino que pues vivimos juntos y pues ya son tantos años que ya estamos casados. Pues no. Además, a la otra, pues ya tiene 20, imagine usted, 20 años. Ya estoy divorciada automáticamente. Pues no. Ni automáticamente se divorció, ni automáticamente se casó con esa señora. Simplemente las engañó. Bueno, las engañó, pero no porque quisiera, sino tuvieron una concepción errónea. Es decir, no adquirió los derechos por ese paso del tiempo. O sea, no adquirió el derecho de ser en su momento una persona divorciada de su primer matrimonio, ni casada con su concubina por el paso del tiempo. Otro ejemplo que pudiésemos citar que algunas veces funciona, pero solamente en materia civil, hablamos de esta figura de la usucapión o la prescripción positiva. Esto es que por el paso del tiempo nosotros vamos a obtener un derecho o una obligación. ¿Cómo vamos a obtener este derecho? Simplemente quizás teniendo posesión de un bien, y al tener la posesión del bien vamos a obtener ese derecho. Es decir,
funciona de esta manera. Si yo estoy en un bien inmueble y dejo pasar el tiempo, pues si estoy de buena fe o de mala fe, según señala la ley, 5 o 10 años, pues yo puedo en su momento reclamar la propiedad, no solamente la posesión, la propiedad de este bien. Pero ¿qué sucede cuando yo voy y digo, ay, pues aquí dice en la ley que si yo estoy de buena fe 5 años y de mala fe 10, pues me voy a parar afuera, poquito a poco, así como hacen algunos comerciantes informales, de poquito a poco se van y luego ya tienen un puestezote, ahí me voy al lado del Ángel de la Independencia, a lo mejor y me lo dan, está re grande. No, pues entonces ya estoy, les doy, lo limpio los primeros días y, ¿cómo no? Pasen ustedes, por favor, si es el Ángel de la Independencia, de este lado la columna, tiene un acabado rococó, y empiezan, ¿no? Ustedes pues ya están ahí 2 días, pasa un mes, 2 años, 3 años, ya se empiezan a quedar a dormir ahí y creen que por el paso del tiempo pues ya se los van a dar. No, aunque se queden toda la vida, definitivamente no. ¿Por qué? Porque no se presume que es válido este acto por el paso del tiempo. Oiga, señor, ¿cómo no es posible? Pues si yo estuve ahí 20 años al pie del Ángel de la Independencia, yo vi cuando ganaron los partidos, cuando los perdieron, yo vi cuando se plantaron ahí sobre Reforma, y yo vi en su momento ahí cómo hicieron sus manifestaciones, cómo llegaron estos pueblos indígenas y bueno, se despojaron de sus pertenencias, ropas y otras cosas más. Pues no, señor, no por el paso del tiempo existe el bien, o sea, no por el paso del tiempo existe ese acto, no. Yo pensé que así lo dejaba y ya no había ningún problema. Hay algunos actos jurídicos que mucha gente piensa esto. Bueno, ya lo dejo así, lo dejo al tiempo, lo dejo. Hay algunos actos jurídicos que simple y sencillamente se tiene que actuar, se tiene que llegar ante las autoridades para dar por terminado. Si no, de lo contrario, subsiste sus consecuencias legales. Pues yo ya me olvidé de eso. Ay, no, ya pasó tanto tiempo. No, consultemos a un abogado y veamos si realmente este acto existe o no existe, porque a lo mejor tenemos una concepción muy diferente. Inconfirmable. No es válido por ratificarse, ni no se puede ratificar la nada. Estos 2 tópicos son muy importantes de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ratificar algo que no existe. ¿Sabe qué? Me llevaron a cazar a la fuerza. Traía yo aquí la 357 con balas expansivas y 2 granadas en los brazos de mi suegro y con eso me fui a cazar. Yo no quería, no es mi voluntad y sobre todo ella es mi prima, o sea, no quiero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Yo no manifesté mi voluntad, no fue mi voluntad. Y pasa el tiempo y dije, bueno, pues ¿sabe qué? Yo ya fui y dije que pues es inexistente. Ya me dijo el juez, efectivamente, no existió en su momento ese matrimonio. Pero después voy y digo, pues, ¿sabe qué? Pues siempre sí. Vengo a ratificarlo. ¿Se acuerda que yo vine hace años? Pero, pues ese matrimonio, pues ahora sí ya quiero ratificarlo, ahora sí quiero que sea válido. Pues no, señor, discúlpeme. Ya no. ¿Pero por qué? Pues ahora sí no. Podrá celebrar a lo mejor otro. Ahora cásese con la prima y por la buena, y a lo mejor usted es la que le lleve con las pistolas, ¿no? Pero ahora, simple y sencillamente, ese acto jurídico es inexistente. Usted no puede ratificar algo que no existió. Es por ello que nosotros mencionamos, es que no puede ratificarse, es inconfirmable. No lo podemos confirmar porque ya no existe. No podemos confirmar algo que no existe. Por eso se llama, es inconfirmable la nada jurídica. No existió. Y al no existir para el derecho, pues no podemos ir y decir, vengo a validar lo que en su momento no existió. Estaríamos en un gravísimo error. Vamos a la siguiente diapositiva. Los de validez. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto, condición, lícito o licitud en el objeto. ¿Qué quiere decir? Que el objeto del que yo vaya a contratar sea bueno, o sea, que no sea en contra del derecho, que no sea un delito. No puedo decir, ay, claro, sí, lo que pasa es que vengo a reclamarle aquí al señor, don Chapo. Bueno, el Chapo no me quiso vender a mí
500 kilos de cocaína pura, fíjese usted. No, y ahora, pues ya ve que por eso su abogada, pues le dieron cuello. Por eso es de que yo vengo a exigirle a mí o me cumple y al mismo precio que me dejaban, porque ya la competencia está tremenda. El Golfo, los de Michoacán, ya están poniendo pesados y mire, la están dando más barata y a mí ya no me conviene. No, simple y sencillamente, el fin o el objeto tendría que ser válido. No puede ser, no es válido ese contrato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que está fuera de derecho. La siguiente, la voluntad se exteriorice de acuerdo a las formas legales o formalidades del acto jurídico. En el matrimonio es un acto solemne, al igual que el testamento. Son los dos actos solemnes que regula nuestra legislación mexicana. ¿Por qué solemne? No porque hay una ceremonia y el maestro de ceremonias y los invitados, no es eso, sino simple y sencillamente porque se tiene que llevar a cabo una serie de pasos, una serie de frases que son impuestas. Se tiene que llevar conforme lo establece, con esas formalidades, con esa forma, con esa estructura. Si no se lleva a cabo con esa estructura, simple y sencillamente no es válido. Tercero, que la voluntad se exprese sin vicio alguno, error, dolo, violencia, lesión. El señor pensaba que yo le estaba vendiendo 50 cajas de jitomate y la verdad es que no le estaba vendiendo, le estaba vendiendo 5 jitomates. Hay un error. Dolo, o sea, me aprovecho del error que él se encuentra y hago que se firme ese contrato. ¿De acuerdo? Violencia, en su expresión tal cual. Sí, existe obviamente una violencia. La voluntad se otorgue, el cuarto, la voluntad se otorgue por persona capaz o capacidad del acto jurídico. Es decir, forzosamente, si se otorga por persona que no tiene en su momento la capacidad, su resultado pues es que es nulo. Yo quiero casarme con el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Ay, está guapísimo. Yo me quiero casar con él. Pues sí, o a lo mejor sí yo tendré todo el deseo, pero él ya está casado. Sí, pero no importa, pues yo con que yo quiera es más que suficiente. Sí, no hay. Bueno, está bien. ¿Hay la capacidad jurídica de él para contraer nupcias? Pues no, porque está casado. Y que yo contraiga nupcias, no, porque estoy casada. Entonces, pues por mucho que quiera casarme, nada más lo que dure este sexenio con el presidente Felipe Calderón, pues es imposible, no va a ser, no hay esa capacidad. Entonces es nulo. Y los de validez, la nulidad no es lo mismo que la existencia, ya que el acto jurídico nace pero mal. Es decir, surgió este acto jurídico, sí, pero no estuvo bien. Y la nulidad relativa se da cuando se presenta incapacidad, inobservancia de la norma, existencia de vicios de la voluntad, lo que vimos. Es decir, cuando no es válido, cuando no existe alguno de estos elementos. Y la nulidad existe de dos maneras, absoluta o relativa. Es relativa, o sea, no es total, es relativa cuando no hay la capacidad. Yo no puedo casarme con alguien. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya estoy casada o ya está casado mi pretendiente. O hay la inobservancia de la norma jurídica. Pues la ley establece que tiene que hacerse en estos parámetros y yo simplemente no las observo. O existe error, dolo, lesión, mala fe. Y al existir este tipo de vicios, pues simplemente estamos hablando de una nulidad relativa. Existe el acto, se llevó a cabo, pero en algún momento se puede anular relativamente. Y la nulidad absoluta se presenta cuando la ilicitud en el objeto, cuando yo voy a vender, comprar, arrendar, transmitir, modificar, extinguir los derechos y obligaciones sobre algo ilícito. Ahí sí es absoluta. La diferencia que hay con la existencia es de que el acto jurídico existe, se llevó a cabo. La existencia y la inexistencia, simple y sencillamente no. Si faltó uno de los elementos de existencia que ya vimos, es inexistente, es la nada jurídica. Pero si fuese en un momento dado que alguno de los errorcillos que están ahí, hay una nulidad relativa o nulidad absoluta. ¿Por qué entonces podría ser la nulidad absoluta inexistente? No,
simple y sencillamente existió el acto, pero después se anuló. ¿Por qué? Porque el acto era ilícito, existió, trajo consecuencias, pero se anuló. Espero que se haya comprendido esta sesión y bueno, tenemos más adelante las fuentes de información y las citas de donde fueron tomados algunos, entre ellos Rogina Villegas, Villoro Toranzo, y espero que haya sido de gran utilidad el conocimiento aprendido. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su atención a esta sesión y los espero en la próxima. Hasta luego.